Estoy agradecido al Señor en esta mañana de poder estar compartiendo con ustedes este tiempo, desde tiempo de incertidumbre, pero hay tanto gozo y tanta paz en mi corazón. Al oírlos, al verlos, al escucharlo, puedo percibir el amor de Dios en medio de nosotros en esta mañana, y el tema que estamos abordando en estos días es tan importante para Dios, es tan tremendo, ¿no? Para Dios, que Él nos permite que podamos pararnos, meditar, estudiar, ver, examinar, ver de qué manera podemos ponerlo en práctica, porque esto es algo que está relacionado con la vida. Hoy vamos a ver un poquito y vamos a hablar sobre la estrategia de Dios. Estamos hablando de la relación entre hermanos. Empezamos a hablar lo importante que era nuestra habitación, que es donde habita Dios, habita el Espíritu Santo, y las estacas que la mantienen firme. Una de ellas dijimos que era Jesús, el Señor, que era la estaca mayor, y a su vez alrededor hicimos la comparación de una tienda, de una carpa, y varias estacas que están teniendo tensa esa carpa, esa habitación, para que los vientos, las situaciones, las circunstancias no nos hagan volar y perder la estabilidad. Entonces hablamos sobre la importancia de la estaca principal y esto de la relación entre hermanos. Hemos estado hablando y hoy vamos a seguir hablando, ¿no? Creo que esta sería la parte 3 de la relación entre hermanos. Y hoy vamos a hablar un poco de la estrategia que Dios tiene para esta relación entre nosotros. Recordamos lo que estamos compartiendo. Dijimos que nuestra relación no era una relación solamente natural, sino era una relación espiritual. La relación entre hermanos es una relación espiritual, por lo tanto que tenemos que meterlos y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que pueda llevar adelante este propósito de Dios, que sabemos que es eterno y que sabemos que es de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Cuando nos proponemos una meta, eh, eh, o mejor dicho, el propósito es una meta, es un objetivo, es una mira. Y cuando nos proponemos una meta, es necesario que tengamos alguna estrategia para alcanzar esa meta. Por ejemplo, si deseo comprar un bien material, casa, auto, herramienta, debo ver qué cosas tengo para obtenerlo. ¿Cuál es el capital con que cuento y cómo hacer para conseguir el resto de lo que yo necesito, ¿no? O sea, tengo algo y cómo poder conseguir lo que necesito para adquirir eso que deseo. Si mi meta es el de obtener un título, por ejemplo, o terminar una carrera, voy a tener que ponerme a estudiar, a ir superando las distintas etapas a corto y largo plazo que tengo, o sea, materia, los años que tengo que ir superando para poder llegar a esa meta. Si nuestra meta está en el plano espiritual, tenemos que evaluar también qué cosas debemos tener en cuenta y qué pasos debemos dar para alcanzar esa meta. Dijimos, y estamos hablando de la relación entre hermanos y la meta y el propósito y el objetivo que Dios tiene hacia ello es que seamos uno. Por supuesto, como estamos en la tierra, al menos por ahora, ¿no? Nuestra tendencia a ver o tener en cuenta lo que vemos, con qué cosas contamos y qué cosas están a nuestro alcance a nivel natural. Y esto no está del todo mal, ya que también observamos que el Señor Jesús utilizó muchos ejemplos terrenales para
que podamos entender cosas espirituales, como por ejemplo cuando habló por parábolas, ¿se acuerdan? Mostrando por parábolas cosas naturales, cosas espirituales, para que nosotros podamos entender, cosas que se mueven en otro plano, que aparentemente no se ven, pero sin duda están. Entonces, dijimos que el propósito eterno de Dios era de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús y que esos hijos sean uno. Ahora bien, ¿cuál será la estrategia que Dios tiene para alcanzar esta meta? Y si hay una estrategia, ¿cuál es? Estas serían las preguntas que nos debemos hacer. La estrategia de Dios para estos tiempos, podemos decir que es la misma que para todos los tiempos. Tenemos un Dios predecible, ¿eh? Ya que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Esto nos da tranquilidad y paz para proyectar el futuro. No es que hoy Dios nos dice una cosa y mañana nos dice otra y entonces no sabemos que si hacemos esto. No, no. Hay algo establecido y un objetivo y una meta, como hablábamos. Jesús es en el Evangelio de San Juan, dice en el capítulo 17, en el versículo 20, más no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos que tenía junto con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tremenda esta oración, ¿no? Como decía Pedro en oración recién, o sea, nuestra palabra tiene que colaborar con este propósito para que otros también puedan llegar al conocimiento de Dios, como dice acá Jesús en su oración. Sigue diciendo en el versículo 20, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto hablamos algo también el domingo pasado. Acá hay un secreto, ¿no? La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos, hace ver al mundo que Jesús y que Dios es real y que Jesús fue enviado por Dios. El versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios nos dio gloria y esa gloria viene a través del Espíritu Santo. Y dice que este es la herramienta que tenemos para que seamos uno, como ellos son uno. Y dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. También hablamos de esto, dijimos que nosotros somos imperfectos, que vos, yo, somos imperfectos. Entonces necesitamos esa gloria, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para apuntar a la perfección. Esto es lo que dice Jesús en la oración. Esto es lo que dice yo en ellos. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, Jesús entra en nosotros, dice, y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Tremenda oración esta la de Jesús, ¿verdad? Sin duda que si es un pedido al Padre por el Hijo, debe ser algo tremendamente importante. ¿No crees esto? Yo creo que sí. Cuando Jesús se dirigía al Padre, lo hacía siempre priorizando la voluntad de Dios, no la de Él. Aún en los momentos más críticos de su vida aquí en la tierra, Jesús oró al Padre diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es un poco lo que tiene que haber también en nosotros, que se haga la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad de Dios es perfecta.
También podemos ver que las Escrituras nos dicen que Jesús hacía lo que veía hacer al Padre. Por lo que vamos a tomar este pedido de Jesús al Padre y trataremos de ver de qué manera podemos alinearnos, orientarnos con esta meta, este objetivo, para que ser parte y hacernos uno con la estrategia y la voluntad de Dios. Ya que el anhelo de nuestro corazón es la de agradar a nuestro amado Padre Celestial y nuestro precioso Señor Jesucristo. Esto es lo que anhelamos y deseamos. Entonces, vamos a ver cómo podemos colaborar con esta estrategia. Vamos a compartir algunos principios que a mi entender, se encuentran en esta estrategia que Dios tiene para llegar a cabo a la meta. Dando que somos sus hijos, es necesario conocerlos, conocer estos principios y conocer cuáles son los movimientos del Padre en los tiempos que corren hoy en día. Vemos desde el principio de la creación cómo las Escrituras nos muestran la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También podemos observar cómo tratan en su palabra de manifestar esa pluralidad entre ellos y cada uno hacer la tarea que convinieron de antemano que debían hacer en el momento y en el lugar necesario. Dios va a actuar. Vemos el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, preparando el camino y el ambiente para la tremenda obra de Dios, para esa tremenda obra de Dios que iba a comenzar en la tierra y en el ser humano, en Génesis capítulo 1, en el versículo 1 y 2, y en Lucas 1, 41. El Padre ordena cada cosa en su lugar. Lo podemos ver en Génesis 1, del versículo 2 al 12, cómo todas las cosas son ordenadas por el Padre. En este pasaje nos encontramos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo interviniendo en la dirección de la creación del hombre. Era su propósito. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Notemos que aparece una vez la palabra hagamos y dos veces la palabra nuestra, como dejando ver algo de lo que pasa en el plano espiritual. El Padre y el Espíritu Santo dándole vida al ser humano. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Voy rápido por estos pasajes porque son conocidos por todos, pero ustedes luego pueden verlo y leerlo y meditarlo. Y así podemos encontrar en toda la Biblia la manifestación de las tres personas de la deidad, actuando juntas o separadas, irrumpiendo en la escena de la vida del ser humano. Digo yo, dejándose mostrar, haciéndose ver y regalándonos algunas secuencias, ¿no? Regalándonos algunas secuencias y dejando correr el telón de los cielos para que podamos ver algo de lo que ocurre en el plano espiritual. Qué lindo cuando pasa esto, ¿no? Cuando vemos algo más. Y eso es lo que nos atrae y nos llama. Entre nosotros Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cuánto bien nos hace ver las cosas que no se ven. Nuestra fe se agranda, nuestras convicciones se afirman y nuestra voluntad se determina a obedecer y sujetarse a Dios. Cuando hay algo que pasa espiritualmente, nos lleva y nos enciende la fe. Yo lo llamo los mimos de Dios para con nosotros. Él nos deja ver algunas cosas. Ahora es difícil
por no decir imposible, que algo que no es uno en sí mismo pueda ser uno con otro. Por lo que es necesario que juntos nos miremos, como hemos estado viendo en estas charlas anteriores, y nos revisemos a nosotros mismos en algunos temas y velemos en estos principios que nos van a ayudar para que podamos colaborar con la estrategia de Dios para alcanzar la meta, el objetivo que Dios tiene y desea para cada hombre y para cada mujer en la tierra que está en el cuerpo de Cristo. El primer principio. Vamos a hablar de 4 principios. Hoy muy probablemente podamos hablar de 2. Y el domingo que viene seguiremos con los otros 2. El primer principio. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo fortalecía a Pablo? Cristo. Sí, Cristo. Él entendía que a pesar de que tenía de qué gloriarse, como lo dice en las Escrituras, no lo hacía, porque si no hubiera sido por el Señor, no sería nada más, no sería nada más que un terrible asesino, perseguidor de los cristianos y la gente inocente, haciendo justicia por mano propia. Si no hubiese sido por el Señor, hubiese seguido en ese camino. También a veces nosotros en algunas oportunidades, esto lo digo entre paréntesis, nos dan ganas de hacer justicia por mano propia, tomar el toro por las astas, como dicen algunos, y solucionar a nuestro entender el problema que tenemos que resolver. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre? ¿Cuántas veces hemos tratado de solucionar algunas situaciones de acuerdo a nuestro entender? ¿Y cómo nos fue? A mí no me fue tan bien. No me fue del todo bien, por no decir que en realidad las cosas se empeoró y me fue muy difícil arreglarlo. Cuando alguna vez le he levantado la voz a mi esposa cuando he contestado mal a veces a mis hijas o cuando hablé de más, puedo decir que lo he pagado muy caro. Gracias a Dios por su misericordia, que Él nos ayuda a darnos cuenta, a bajar la cabeza y pedir perdón. ¿Cuánto bien hace el pedir perdón? Hablamos de esto, ¿no? En otras oportunidades nos dan ganas de convertirnos en como un llanero solitario y enseñarles a todos cómo se debe hacer lo que hay que hacer. Pero atención, siempre me llamó la atención, ¿no? Que hasta los héroes siempre tienen algún segundo, algún partener, alguien que está con ellos, que los ayuda. No están solos. Nosotros tenemos alguien mucho más que eso, ¿no? Algunos podemos llegar a ver cómo Dios en algunas situaciones se apareció y nos sacó de esta problemática. El Señor nos hace una advertencia en la palabra, en Proverbios. Nos dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Por favor, no hagamos las cosas sin consultar antes. No nos apresuremos. Contemos hasta 10 antes de responder. Por más dura e infame que sea la situación, busquemos fuerzas en Dios. En esos momentos tan difíciles, apelemos al dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo. La blanda respuesta quita la ira.
Hay una vieja canción que dice, algunos se acordarán, ¿no? Que una sonrisa puede más que todo. Hoy en día hay tanta intolerancia, se está instalando tanta intolerancia en la sociedad que cualquier cosita es buena para salir a reclamar y protestar. La falta de seguridad y la respuesta de las autoridades, los fallos de los jueces, donde encarcelan a una persona sin prueba suficiente y solo por estar presionados por un mover mediático y dejan libre a otras personas que asesinan a otra por a lo mejor no tener la edad suficiente. Cosas de la justicia de esta tierra, ¿no? Estas cosas empujan a la gente a querer hacer justicia por mano propia. Y lo peor es que algunos de nosotros somos arrastrados también por esta corriente. Tengamos cuidado, no caigamos en esta trampa. Dios nos dice en su palabra, Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. También nos dice en primera de Pedro 2:23, ¿quién cuando le maldecían, hablando de Jesús, quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque esto debe ser así entre nosotros. ¿Por qué? Es necesario, dado que nosotros cuando juzgamos no lo hacemos correctamente porque, esperamos, al no ser perfectos, somos imperfectos, juzgamos mal, porque entonces llenos de prejuicios juzgamos cosas que no tenemos que juzgar. Entonces este primer principio, para guardar la unidad, sin mí, nada podemos hacer. Sin Dios, nada podemos hacer. Vamos al segundo principio. Somos incompletos. ¿Por qué será que reniego siempre de lo que me falta? Y descuido y no edifico lo que tengo. Siempre estoy pensando en cosas que no tengo. El Señor, en la parábola de los talentos, en Mateo 25:15, nos muestra que Dios le da a cada uno lo que su capacidad le permite. ¿Qué tal? Pero esto no es para que nos comparemos entre nosotros. No, para nada. Y tampoco es para que nos lamentemos ni nos deprimamos. Todo lo contrario. Si yo no sirvo para esto o aquello, porque tal o cual puede hacerlo mejor, y muy posiblemente lo pueda hacer mejor, porque tiene gracia, estoy hablando de los hermanos, que tiene más gracia que yo en alguna área, y hasta puede ser que mi hermano en verdad tenga mucha más gracia que yo, pero eso no quiere decir que yo no tenga nada para dar, o que lo que tengo no sirva, no. Las comparaciones no son buenas, no tengo que tratar de no hacer comparación y hasta podemos decir que no viene de Dios. Cuidado. Recordemos cuando el Señor repartió aquellos, les repartió, aquellos que decían, yo no soy como estos pecadores, cuando estaban orando, ¿se acuerda? Amado, nunca la única comparación que está permitida
La única comparación que está permitida es la que debemos hacernos con el Señor Jesús. No compararnos entre nosotros. ¿Eh? Porque cuando nos comparamos entre nosotros, ahí vienen algunos problemas. Tampoco es para condenarnos, sino todo lo contrario. Esta debe ser para tratar de ser mejor, de tratar de ser semejantes a Jesús y poder apuntar a este propósito, a esta meta que Dios tiene, de que el cuerpo sea uno. Tengo que entender que mis hermanos están para ayudarme, para exhortarme, para animarme. Ellos tienen lo que yo no tengo en el momento que lo necesito. ¿Qué tal? Ellos tienen lo que yo no tengo en el momento que yo lo estoy necesitando. Necesito a mi hermano. Cuando hay alguna corrección, tiene que ser entre nosotros. Con un solo sentido. Tiene que ser de un solo signo. ¿Para el cual? El de la cruz. ¿Cómo es el signo de la cruz? Miremos la cruz, ¿cómo es? Un signo más, un signo positivo. Ese tiene que ser nuestra mirada y nuestra exhortación hacia el hermano, con este signo positivo. Es el que dijo en ese momento tan difícil Jesús para su vida en la tierra, consumado es. Sí, consumado es. La cruz fue para sumar, no para restar. Fue para sumar redención, para sumar salvación, para sumarte a vos, para sumarme a mí. Aleluya. Este signo de la cruz es el que tiene que haber en la exhortación y cuando miramos al hermano en este principio. Amados, cuando digamos a alguien algo, o cuando nos diga algo, tengamos siempre presente esta óptica. Tiene que ser para sumar. ¿Amén? Tiene que ser para sumar. Le dejo dos pasajes para que después lo vean. O vamos a verlo. Colosenses capítulo 3. A ver si lo encuentro rápido. Colosenses capítulo 3. Se me perdió Colosenses. Acá está. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La exhortación de la palabra. ¿Cuánto nos ayuda la palabra a nuestras reacciones y actitudes? Ahora bien, muchas veces por estar mirando siempre lo que nos falta a nosotros, no podemos ver lo que tenemos, porque no nos parece valioso. Tengo que ser consciente que todo lo que tengo no es mío. Yo ya me he muerto, por fe, en el acto del bautismo. Y todo lo mío fue hecho nuevo. Todo lo mío fue sepultado. Y todo lo que tengo ahora, todo lo que tengo ahora, lo tengo porque Dios me lo dio a través del Espíritu Santo. Podemos decir
que algo que el Señor me dio no tenga valor? No, por supuesto que no. Si Dios me da algo, es para que lo usemos. Hasta pienso que el Señor tiene más confianza en nosotros que en nosotros mismos. Piensa mejor en nosotros Él que en nosotros mismos. Si guardo lo que Dios me dio, lo que Dios me da, porque pienso que no es suficiente o valioso, o por temor a usarlo, ¿qué cosa le voy a poner delante de Él cuando el Señor me diga, ¿qué hiciste con el talento que te di? Todos nosotros tenemos algo de Dios. Todos nosotros. Y bueno, hacemos digo, talento y don, ¿no? Porque todo lo que tengo lo he recibido, no es mío, lo he recibido. Todo lo que tengo es Dios, tanto el talento, que es algo natural, como el don, que es algo espiritual. El talento, algo natural, decimos que Dios que me dio la capacidad a lo mejor de poder tocar algún instrumento, de tener facilidad para escribir, algunos escriben libros, de tener facilidad o destreza para algún deporte, algún oficio, un talento natural, y el don espiritual es lo que el Señor nos da, el amor, la gracia, la palabra de ciencia, la profecía, la fe, la interpretación de lenguas, la sanidad, etc. Dios nos trae todas estas cosas también a través del Espíritu Santo. Muy bien. Si el Señor me da algo, será para que yo lo pueda usar, no para que se lo devuelva. Yo creo que como en sus manos fueron multiplicados los panes y los peces, así también Él espera que seamos nosotros o en nosotros multiplicados lo que Él nos da. En Juan 14:12, Él nos dijo, mayores cosas que yo harán. Mayores cosas. Porque está esperando que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos ha dado. Es por esto que necesito a mi hermano. Te necesito. Necesito, aquellos que están con alguien al lado, decir, te necesito. Yo les digo a ustedes, los necesito. Todos nos necesitamos. Necesito a mi hermano, a mi hermana. Y mi hermano, mi hermana, me necesita a mí. Para que entre todos podamos manifestar la gloria de Dios. Porque Dios quiere manifestarse, lo decíamos al principio, a través del cuerpo de Cristo, que somos sus hijos, y que vamos en camino a esa perfección de ser uno. También vemos que Jesús los mandó de dos en dos. Cuando volvieron estaban, dice, felices, llenos de alegría, al ver cómo el poder de Dios se había manifestado a través. Cómo el poder de Dios se había manifestado en ellos. ¿Qué había hecho? Había habido milagros, había habido sanidades, porque fueron de a dos. Se complementaban. También esto es bueno cuando tengo que hablar con alguien, o visitar a alguien, o acercarme y llevar un consejo a alguien, ir de a dos. Hace bien, porque el Espíritu Santo se mueve en la unidad. El Espíritu Santo se mueve a través del cuerpo. Simplemente no fue que pasó todo esto con estos 70, porque se pusieron de acuerdo, nada más. No, sino porque Dios le había encomendado que hicieran algo. Y ellos obedecieron. Se pusieron de acuerdo, actuaron en fe. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponernos de acuerdo. Cuando hay desacuerdos, pongámonos de acuerdo. Una vida fue pagada para que nosotros seamos uno. Pongámonos de acuerdo. Dios quiere que trabajemos en equipo. Es por esto que todos tenemos algo importante de Dios para dar, y
Por esto mismo que todos no tenemos todo, tenemos algo. Pero si yo me junto con otro hermano que tiene algo más, y con otro que tiene algo, y con otro, y con otro, y entre todos entonces, entre todos, tenemos todo de Dios. Qué tremenda sabiduría la de nuestro Señor. Y esto es todo la manifestación de Dios a la humanidad por medio de la iglesia en la tierra, por medio del cuerpo de Cristo en la tierra. Aleluya. Entonces, vimos que hay una estrategia. Debemos ser colaboradores de esta estrategia. ¿Cómo hacemos colaboradores? Obedeciendo al Espíritu Santo. También dijimos que había 4 principios a tener en cuenta, que hoy hablamos de 2. Hoy vimos 2 de estos principios. El primer principio, ¿cuál era? Sin Dios nada puedo hacer. Todo es de Él, todo lo que tengo es de Él, lo que tengo, lo que Él me dio, es de Él. Y el segundo principio, que vimos, que somos incompletos y necesitamos a nuestro hermano. Amén. Y con esto vamos a quedarnos aquí. El próximo domingo, Dios mediante, veremos los otros 2 restantes. Entonces, repasamos las conclusiones. Dios tiene una estrategia para extender su reino y predicarle a las naciones. Y las naciones van a ver cuando seamos uno, para que ellos puedan volver al cuerpo y a la iglesia. Debemos ser colaboradores con esta estrategia. ¿Cómo? Obedeciendo al Espíritu Santo. Y tener en cuenta estos dos principios que hemos visto hoy. Sin Dios nada puedo. Necesito de Dios. Tengo que ir a la fuente, tengo que ir a Dios. Y que soy, el segundo principio, que soy incompleto. Necesito a mi hermano. Necesito ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Oramos. Señor, gracias